Bien, el título de este curso y para todos que están aquí y para todos los que están viendo en cualquier parte, que bueno, nosotros los llamamos a ustedes los de Videolandia. Algunos de ustedes están en Perú, otros de ustedes, ese fue Donald, esa cabeza que recién vieron ustedes fue Donald Valerio. Gracias por venir, Donald. Nosotros aquí esta noche estamos comenzando hoy hasta la primera clase y la clase es titulada La expresión práctica de la vida del cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, la expresión práctica de la vida del cuerpo en la iglesia local. Y quisiéramos realmente decir, para comenzar, que la iglesia es como, es realmente la cosa más poderosa en el mundo de hoy. Jesús dijo, Jesús al final de su ministerio, realmente comenzando en Mateo 13, Jesús comienza a hablar. Las parábolas que se encuentran en Mateo 13 son parábolas dirigidas a los discípulos que todavía estaban viviendo en ese tiempo. Jesús recién vino a los judíos y ofreció el reino. Ofreció el reino a Israel, el reino prometido a Israel. Después, Dios no canceló lo del reino, sino que lo postergó. El reino no ha sido cancelado, sino postergado. Y ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo que se llama la dispensación de la iglesia. Yo personalmente prefiero llamarla la dispensación de la iglesia. Algunos dicen la dispensación de gracia y bueno, entiendo porque realmente la gracia podemos ver más definición acerca de la gracia por las epístolas que leemos en el Nuevo Testamento, pero no es que Dios no tenía ese atributo, no es que Dios no era el Dios de toda gracia en el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado nada. El Dios de Abraham es el Dios mío, es el Dios tuyo. Y eso realmente nos anima a entender esto, nos edifica saber que es el mismo Dios. Porque si Dios cambió, entonces Él puede cambiar de nuevo. Si Dios cambió del Antiguo al Nuevo Testamento, entonces Él puede cambiar de nuevo. No podemos estar seguros de nada. Pero una de las cosas que más nos fortalece es la constancia de Dios, la fidelidad de Dios, el hecho de que Dios no cambia. Y entonces Dios es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Y ahora, bueno, pero la iglesia es una entidad que no existía antes. Los profetas profetizaron, podemos decir que los profetas, esta es una ilustración vieja que ha sido utilizada un montón de veces para mí, para nosotros, para muchos otros hombres de Dios, y es una ilustración, pero igual que vale la pena verlo y entender la ilustración. Los profetas del Antiguo Testamento vieron la primera venida y la segunda venida. Profetizaron sobre las dos venidas de Jesús. No podemos decir con certeza que si alguno de los profetas, si alguno de ellos entendieron que estaban hablando de dos venidas, o si pensaron que estaban hablando de una sola venida. Eso no sabemos, porque los profetas no hablan de la primera venida y de la segunda venida, sino hablan de la venida del Mesías. Y si ellos entendieron que habían dos venidas o una sola venida, o pensaron que era una sola venida, no sé.
Pero sé una cosa, que este periodo de tiempo entre la primera venida y la segunda venida es donde tú y yo ahora vivimos. Y ningún profeta habló de la iglesia. Jesús fue el primer, o podríamos decir, profeta, el primero que profetizó sobre la iglesia. Cuando él dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Pero en Mateo 13, él comienza a dar ciertas parábolas hablando acerca del reino de los cielos y cómo ahora va a ser el reino de los cielos en esta dispensación, ahora, entre la primera y la segunda venida de Jesús. Jesús va a volver. Él va a volver primero en el rapto para llevar a todos los santos quienes están vivos, y después él va a volver y después 7 años de tribulación, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. La tribulación, los 7 años de la tribulación es la última semana, porque en Daniel habla de 62 semanas más 7 semanas, pero 62 más 7 es 69 semanas. Pero al principio de la parábola habla de 70 semanas, no 69, sino 70 semanas de años, y 70 semanas de años son 490 años. Y Daniel y su profecía, fue una profecía muy, ahora estamos hablando de aquí Daniel. Y Daniel vivía aproximadamente, ahora estoy intentando recordar, entre 500 y 600 años antes de Cristo. Y Daniel profetizó acerca de realmente Daniel, su profecía en Daniel 9, hay varias profecías en Daniel, pero en Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, es la profecía en la cual Daniel dice, va a haber un edicto. Nuestro pueblo somos esclavos en Babilonia, pero el rey va a hacer un edicto. Y el edicto va a ser de volver y reconstruir el muro en Jerusalén. Y Daniel dice, porque cuando Daniel vivía aproximadamente, cuando Daniel hizo esa profecía, era aproximadamente 90 años antes del edicto. El rey no había hecho el edicto todavía. 80 o 90 años antes del edicto, Daniel dijo, el rey va a hacer un edicto, y el edicto va a ser que el pueblo de Israel pueda volver y reconstruir a Jerusalén, el muro y la ciudad de Jerusalén. Y Daniel, la profecía de él fue esto: cuando esto sucede, que yo no voy a estar vivo, él no dice esto, pero él no estuvo vivo cuando esto sucedió, pero él dijo, cuando esto sucede, miren sus calendarios y comienza la cuenta regresiva. ¿Se dice la cuenta regresiva? Comienza la cuenta regresiva en ese momento, porque va a suceder un periodo de 62 más 7 o 69 semanas de años, que son 483 años. 483 años van a suceder entre aquí está Daniel, y después aquí el rey declara, el rey emite, y podemos leerlo tanto en Esdras como en Nehemías, que el rey sí hizo el edicto, y el rey de Artajerjes hizo el edicto, y Nehemías fue el quien volvió. Esdras ya había vuelto a Jerusalén, el escriba Esdras y el predicador, pero Nehemías volvió
con ese edicto hecho, pero Daniel dijo, cuando ese edicto se da, comienza la cuenta regresiva y van a contar 483 años y dice, y el Mesías va a ser cortado del pueblo. Entre el edicto, 483 años judíos, que no son 365 días, sino que son 360 días por año. Y hay varios libros en los cuales tú puedes leer de las fechas probables o de la fecha probable en la cual algunos hombres de Dios difieren en cuanto a exactamente cuál fue la fecha, pero están muy de acuerdo en cuanto a no, tal vez no la fecha exacta, pero del periodo de años. Y realmente a mí no me importa tanto saber exactamente cuál fue la fecha en la cual el rey hizo el edicto y cuál fue la fecha exacta en lo que Jesús el Mesías fue cortado del pueblo. Porque tú puedes leer, yo he leído por lo menos 3 que tienen distintas ideas en cuanto a exactamente cuál fue la fecha, pero cuéntanos, creo que es, si alguien puede hacer algo muy rápido, 360 por 483 años. ¿Alguien tiene un calculador? 100. Así, ¿no? Ya, eso es lo que pensé. 73. Ok. Bueno, esta es la cantidad de días. No, es la cantidad de días. Y los judíos, por eso cuando Jesús nació, en ese tiempo, los judíos sabían que en esos días tenía que venir. No sabían exactamente cuándo, porque Daniel dice, esa es la fecha en la cual el Mesías será cortado del pueblo, mas no por sí. Esa es la profecía en Daniel 9. Pero si fue 173 a 1880 días desde esta profecía y el momento en lo cual Jesús, no en lo cual aparentemente, no en lo cual él nació, porque dice que finaliza este periodo cuando el Mesías es cortado del pueblo. Entonces, algunos opinan que es el día que él entra en Jerusalén, la semana antes de la crucifixión, el domingo de las Palmas, se dice. Palm Sunday, el domingo de, ¿cómo? De Ramas. O de Ramos. El domingo de Ramos. Algunos opinan que es el mismo día de la crucifixión, pero la verdad es que a mí no me importa tanto cuál de esos hombres tiene la razón exactamente en el periodo, si es la semana en que Jesús entra en Jerusalén y después es rechazado por el pueblo, o si es antes, o si es después, cuando en el mismo día de la crucifixión. Pero es increíble que Dios dio 483 años. Realmente Dios dio 500 y algo años antes de la venida de Jesús. Más que 500 años antes, Dios dio la profecía a Daniel. Y Daniel dice, el próximo siglo, el rey va a hacer un edicto.
imagina, estamos nosotros viviendo en el año 2018, ¿no? Y un profeta dice, en 2100, el rey va a hacer un edicto. Pero el rey hizo ese edicto. Eso sucedió no 2 semanas después, sino casi un siglo después sucedió. Y después Daniel dice, pero ¿cuándo sucede? Y eso fue escrito. Y ahí está, escrito está. Y ellos podían leer en las escrituras, podían estudiarlo y podían decir, el Mesías. Por eso hubo muchos falsos mesías justo en el tiempo cuando Jesús apareció. ¿Por qué? Porque conocían esa profecía. Porque algunos estaban diciendo, bueno, ahora sí podemos leerla. Ahora va a venir el Mesías y va a ser cortado del pueblo. Aunque nadie sabía exactamente lo que eso significaba. Pero realmente el punto ahora, esta noche, es simplemente esto. Los profetas hablaron de la primera venida y hablaron de la segunda venida. Daniel, en esa profecía, él no habla de la segunda venida. Algunas de las profecías hablan de las 2 venidas. Jesús, cuando él citó a Isaías y leyó unos versos de Isaías, pero no leyó todo el verso. Paró en medio de un verso porque él dijo, ¿se acuerdan en la sinagoga? Jesús dijo, es el día de la redención, el día en lo cual de la salvación. Y entonces él habla y dice, esta profecía, él termina, él corta, él no lee la última parte de la profecía. Porque la última parte de la profecía está hablando de su segunda venida, no de su primera. Y Jesús dice, pero esto va a suceder y yo voy a venir y la primera parte de la profecía está siendo cumplida hoy. Está cumplida hoy en la vista de ustedes. Y él lo mencionó y él dice, esto ha sucedido. La profecía va a suceder. Y ahora pues, ¿estamos bien ahí? Ok. Ok. ¿Dónde estamos? Ok. Entonces sí, los profetas vieron la primera venida, vieron la segunda, pero no vieron la iglesia. Si vieron que hubo un periodo o no lo podemos decir con certeza. Pero una cosa podemos decir, ninguno de ellos habló de la iglesia. Pero ahora lo que ha sucedido es que la iglesia siempre fue. El plan de Dios no cambió. Dios, entendiendo todo lo que el hombre, todas las fallas y todas las consecuencias del pecado y todo, Dios formuló su plan. Y Dios nunca está Dios sorprendido por estas cosas, sino estuvo Dios sorprendido cuando sucedió. Y ahora, después, en su primera venida, cuando Jesús, como estuvimos diciendo, cuando Jesús estuvo ofreciendo, antes de Mateo 12 o hasta Mateo 12, Jesús está ofreciendo el reino a Israel, pero cuando finalmente en el capítulo 12 de Mateo es cuando vemos el pecado. ¿Qué pecado vemos en Mateo 12? Un pecado de lo cual muchos quieren hablar. Sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que no se perdona, porque y realmente ellos, ¿qué fue ese pecado? Atribuir a Jesús, atribuir al demonio, al diablo, los milagros que fueron hechos por el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús llamó eso la blasfemia
contra el Espíritu Santo porque ellos estaban diciendo, bueno, los milagros que tú haces, lo estás haciendo por el poder del demonio y no por el Espíritu Santo. Y esa fue la blasfemia contra el Espíritu y rechazando a Jesús como su Mesías, pues. Entonces, con ese rechazo, Jesús comienza a hablar en Mateo 13 acerca de cómo va a ser ahora la vida aquí en este periodo hasta que Él regrese para nosotros primero en el rapto, no a la tierra primero, sino en las nubes primero, para el rapto, nos lleva 7 años aquí en la tierra de tribulación, que es la última de estos 70, de las 70 semanas. La última semana es la tribulación en la cual va a haber 3 años y medio de una paz aparente, paz, y el anticristo va a ser aparentemente un hombre de paz, pero en medio de la tribulación se va a revelar realmente que él es enemigo de Israel, enemigo de la gente de Dios, y va a haber, mucha tribulación. Por eso se llama la gran tribulación. Pero la iglesia no está aquí en este periodo. Yo sé que hay varios puntos de vista sobre esto. Nosotros en nuestra iglesia y nuestro instituto bíblico, nuestra posición es el rapto antes de la tribulación, pre-tribulación, rapto, no en medio de la tribulación, y no un rapto parcial, y no un rapto después de la tribulación, sino el rapto desde la iglesia está llevada después aquí en la tierra. Y para mí la teoría más terrible de todas es lo del rapto parcial, porque Dios va a llevar a los hijos fuertes y los hijos que son hijos, pero los hijos más débiles les va a dejar aquí para que llueva sobre ellos estos granizos de no me acuerdo cuántos kilos de granizos. Pero Dios va a llevar a los cristianos buenos y fuertes, pero los cristianos que son más débiles van a quedarse aquí para ser matados por granizos y estas cosas. Y eso realmente no nos parece y hay muchas razones por no creer en esto, y la lógica es una de las razones. La fe cristiana no es ilógica. La fe cristiana no va en contra de la lógica, porque Dios es lógico. Dios usa, Pablo, tú lees Romanos, Pablo construye argumentos lógicos en cuanto a Dios. Y esto realmente también vamos a hacer ahora en durante estos 10 días de este curso, hablando de la expresión práctica de la vida que nosotros tenemos. Y esto es lo que quisiéramos hacer. Esto es claro es claro lo que quise decir con esto. Los profetas vieron si una persona está aquí y ve cumbre, él puede ver la cumbre. Esto fue interesante. Come back. Okay. Tecnología. ¿Cómo sucedió esto?
Hi, Patricia. Wow. No sé cómo hice yo esto. Okay. All right, let's try again. Sorry. Se volteó. Bueno, ok, suficiente para este dibujo, pues. Ok. Vamos al próximo dibujo. No, está bien. It's okay. Pero, ok, el hombre ve esa cumbre y después ve esa cumbre, pero el hombre no puede ver. Y eso, no sé cuántos de ustedes han estado en han tenido la oportunidad de caminar en las montañas, pero cuando estás en las montañas, a veces eso sucede. Tú ves a una y después ves detrás a otra. Si vas de aquí para Mendoza y después de Mendoza subes hasta la cruce para bajar después a Chile, vas a notar esto, porque vas a ver unas cumbres y después unas otras cumbres detrás y tú piensas, oh, están justo ahí. Entonces, ahí está la cordillera. No, es la precordillera. Y después, pero entre la precordillera y la cordillera hay un valle que es bastante ancho, ese valle. Y esto es exactamente lo que aquí entonces, el punto es de todo este dibujo fue que esta es la iglesia. Aquí estamos nosotros, viviendo en este periodo de tiempo en lo cual la iglesia es la entidad de Dios. Es lo que Dios está edificando. Es lo que Dios, es su idea. Es lo que Él dijo, yo en este tiempo edificaré mi iglesia. Voy a hacerlo y las puertas del Hades. Él dice, las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad? Las puertas del Hades o la autoridad de todo el infierno no prevalecerá. Pero con eso él también está diciéndonos algo. El infierno va a intentar prevalecer contra la iglesia. Cuando estamos intentando plantar iglesias, debemos saber, es una actividad resistida. No debemos estar sorprendidos cuando hay oposición a esta actividad. Es la actividad más resistida porque esta es la actividad que Jesús dijo, esta va a ser mi actividad hasta que yo vuelva. Ahora en el cielo, Él está intercediendo por nosotros. Él está preparándonos lugar, pero en cuanto a la iglesia, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Sino edificar su iglesia. Es lo que Él está intentando hacer aquí. Es lo que Él está haciendo aquí. Jesús está edificando su iglesia en estos años. En estos últimos 2000 años, Jesús ha estado y sigue haciendo esto, edificando su iglesia. Y entonces, si esto es la actividad que Dios está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer, entonces es lo que Satanás va a resistir. Pero las puertas del Hades, cuando Él dice no prevalecerán, entonces van a intentar prevalecer. Pero no prevalecerán. Pero van a intentar, va a haber oposición, va a haber ataques, va a haber tentaciones, va a haber cosas que te pueden desanimar,
El desánimo es una actividad que Satanás está siempre detrás de esto. Satanás está buscando desanimar. Dios, en cambio, busca animar, edificar. Dios edifica. Dios nunca manipula. Satanás sí manipula. Tan diferente. No, tenemos un enemigo, pero también, gracias a Dios, mayor el quien está en nosotros que el que está en el mundo. Y todos los demonios, una de las cosas ahora que yo quisiera hacer, hablando de esto, en cuanto a este curso esta noche, ¿alguien tiene la hora? Ok, menos 10. Bien, perfecto. Voy a leer voy a leer esta porción en Efesios 4. Después vamos a oír una corta sección de una prédica dada por Pastor Carl Stevens, el pastor que fundó este ministerio. Y después terminar con la primera parte de la clase esta noche. Pero esta es una introducción. La cosa más poderosa en todo el mundo es la iglesia. Y esto es lo que quiero decirte, tú eres miembro de la iglesia. Tú eres una parte de la cosa más poderosa que existe en el mundo hoy. En Efesios 4, Pablo dice en verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Él está hablando a los hijos de Dios, a nosotros, y él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, ahora él nos va a hablar acerca de la expresión práctica de la vida del cuerpo en la iglesia local. Él va a exhortarnos, Él va a instruirnos y Él va a decirnos, pero no estén desanimados, pero ten por cierto que tú vas a ser resistido. La actividad esta de plantar iglesias y de edificar en vez de destruir, esta actividad resistida por Dios, por Satanás, pero es la actividad que Dios está apoyando, Dios está detrás de ti, Dios está contigo en esta actividad. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos andar digno de la vocación con que fuimos llamados? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Esto es cómo funciona la iglesia. La iglesia funciona con humildad y mansedumbre, soportando gente con paciencia los unos a los otros en amor, no en bueno, ok, yo te puedo soportar. Yo te puedo, o como decimos aquí en la Argentina, yo aguanto. ¿No? Decimos esto. ¿Puedes tú con esa persona? Sí, le puedo aguantar. Dios no nos llamó a aguantar el uno al otro, sino a amar el uno al otro. Es diferente. No estamos llamados a aguantar. Oh, sí, no lo amo, pero lo aguanto. Ok. En el vínculo dice solícitos, en otras palabras, listos a guardar y activos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en estas próximas clases
lo de esta noche y después en las clases de estos próximos 10 noches aquí vamos a estar hablando. Hay una clase sobre creo que la tercera clase que vamos a hablar de la unidad y vamos a leer de nuevo estos versos 4, 5 y 6 hablando, perdón, 3, 4, 5 y 6 hablando de las 7, aquí son mencionadas 7 cosas que son, dice, podemos encontrar las 7 cosas. ¿Cuál es la primera? Desde verso 3. ¿Cuál es la primera? No, pero ¿cuál es la primera cosa? Solícito significa como listos o activos y no pasivos en hacerlo. Pero ¿cuál es la primera cosa cuál es la primera una cosa o un? No. Cuerpo. Primero, cuerpo. Número 2, espíritu. Número 3. ¿Cuál es número 3? Perdón. Esperanza. Sí, dice, mira, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. 7 cosas en cuanto a nuestra unidad. Que nosotros no tenemos que establecer estas cosas. Estas cosas son establecidas por Dios. Dios las estableció. No, por eso nos dice que nosotros tenemos que guardar la unidad en verso 3 del Espíritu. Nosotros simplemente esa unidad guardamos, pero esta unidad está expresada en estas 7 cosas mencionadas. Un cuerpo, no 2 o 3, no somos varios cuerpos. Como pastor muchas veces decía, ¿cuántas personas están aquí esta noche? Y diríamos, una persona. Pero somos 20, somos 30, somos 100, pero no, una persona, el cuerpo de Cristo, un espíritu, el Espíritu de Dios, una misma esperanza de vuestra vocación. No varias esperanzas, sino compartimos la misma esperanza. Tenemos un Señor, hay una fe, la fe en Cristo Jesús, confiamos en Él. Si alguno no confía en Él, no pertenece a este grupo de hijos de Dios. Un bautismo, que es el bautismo del Espíritu, un Dios y Padre, un Dios Padre de todos.